Ya. Muy buenas noches, chicos. Buenas noches con todos. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, pero recordemos de que debemos de activar el micro siempre y cuando sea necesario, ¿ya? Si es que deseamos participar, levantamos la manito. Aquí tenemos la opción en el Meet, ¿de chicos? Para poder participar. ¿Me dejo entender? Solamente siempre y cuando sea necesario, ¿ya? Si tienen alguna duda, alguna consulta respecto al tema que estamos mencionando, ustedes levantan la manito, aquí tienen esa opción y yo les doy la autorización para que puedan activar su audio. Si no, va a haber ciertas interferencias, ¿ya? ¿Me dejo entender, chicos? Sí, profesora. Sí, profesor. Muy bien, entonces vamos a iniciar con la clase del día de hoy, pero para tocar el tema del día de hoy necesitamos recordar lo que hemos trabajado la clase pasada. A ver, ¿quién me puede manifestar de qué hemos hablado? De la oración, profesora. ¿De la hora? De la oración. Hemos dicho, ¿qué es una oración? Es un conjunto de palabras. Ya, es un conjunto de palabras. ¿Qué más? Son dotados diferentes en significados del sujeto y predicado, profesora. Están dotados de sujeto y predicado. A ver, a ver. Cuando nosotros hablamos de la oración, está muy bien. Decimos de que es un conjunto de palabras, pero que va a estar dotado de significado. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de ellos va a tener significado propio. ¿Sí? Tiene significado propio, en la cual se van a adecuar de acuerdo al contexto del hablante. No todas las oraciones significan lo mismo, ¿sí? Esto va a depender según su contexto. ¿Me dejo entender? Ahora, cada oración va a tener sus elementos o va a estar compuesta por sujeto y predicado, ¿ya? ¿Sí? Muy bien, ahora, hay tipos de oraciones. ¿Cuántos tipos de oraciones hemos conocido en la clase pasada? Seis tipos. ¿6 tipos? ¿Solo 6 hemos visto? A ver, ¿cuáles son esos tipos de comunicación que hemos visto, chicos? ¿Quién me puede decir? ¿De qué tipos de comunicación estamos hablando? A ver. A ver, Jorge, levantaste la mano. ¿Cuáles son esos tipos de comunicación de las cuales se refiere tu compañero? De las oraciones, maestra. ¿Ya? Enunciativa, dubitativa. Muy bien. ¿Qué más? Y la exclamativa, y la desirativa, y la interrogativa, exorativa. Profesora, discúlpame, mi celular se ha
Borra, este se ha apagado, por eso no podía responder. No te preocupes. No te preocupes. Ya, muy bien. Entonces, hemos visto los diferentes tipos de comunicación, ¿ya? Hemos visto los diferentes tipos de comunicación, los cuales van a ser muy importantes. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos da a conocer un punto de vista, ¿sí? Ahora, una de tus compañeras mencionaba oración exclamativa. ¿A qué nos referimos al mencionar oración exclamativa? ¿En qué se enfoca? ¿O qué quiere dar a conocer? Exclamativa, expresar. Ay, no se puede. Expresar alegría, sorpresas, medio, entre alegrías, sorpresas. ¿Sorpresas? A ver. Profesora, buenas Alegría. A ver, dijimos que para participar levantemos la mano para que no haya una interferencia. ¿Sí? Profesora. A ver, Alegría, exclamativa, ¿no? Exclamativa, me pregunta. ¿Sí, profesora? Sí, te escucho. Es expresar alegría, sorpresas, miedo. ¿Estará bien? ¿Miedo será? ¿Miedo será? Ay. Sí, profesora. A ver, Ay. cuando nosotros vamos... Ay, A ver, les decía. puede. Nosotros cuando hablamos de... A ver, Vanessa, apaga tu micro, por favor. A ver, cuando se conectan de dos dispositivos, hay ese pequeño eco, ¿ya, chicos? A ver, les decía, a ver, Vanessa Pizango. Que expresan emociones y sentimientos, maestra. Expresan emociones y sentimientos. Exacto. A ver, lo que me decía Vanessa Urbano es lo distinto, ¿no? Nosotros no manifiesta, una oración exclamativa no manifiesta miedo, sino manifiesta en la forma como tú te vayas a dar a conocer esa oración. ¿Ya? Entonces, la oración exclamativa es eso, da a conocer un sentimiento con una euforia. Cuando lo manifestamos de manera oral, lo manifestamos con euforia, mejor dicho, con mucho más énfasis. Mientras que cuando lo manifestamos de forma escrita, ¿cómo lo manifestamos? ¿Cómo damos a conocer una oración exclamativa de forma escrita? Chicos. A ver, Vanessa. Por los signos de admiración, Miss. Exacto, los signos de admiración o llamados signos de exclamación. A través de esos signos, nosotros vamos a desarrollar, vamos a dar a conocer una oración exclamativa. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿cuál es el otro tipo de oración que hemos trabajado? ¿Cuál es el otro tipo de oración que hemos trabajado? oración interrogativa, maestra. Ya, la oración interrogativa. ¿Qué nos da a conocer una oración interrogativa? Es para hacer las preguntas. Para solicitar alguna información de la persona a la cual estamos realizando. Otro tipo de comunicación, de oración. Desiderativas también, profesora.
Desiderativas. ¿Y qué es una oración desiderativa? ¿A qué llamamos oraciones desiderativas? Llamamos, profesora, a expresar un deseo. Un deseo. Cuando vamos a expresar un deseo, ¿ya? Cuando vamos a dar a conocer un deseo. Muy bien. ¿Qué otra oración hemos trabajado? Dubitativa, La, profesora. Dubitativa. Dubitativa. ¿Y qué vamos a conocer? A ver, quizás mañana me voy, es una, como una duda. Es una duda. Cuando expresamos Una duda. Dudas. ¿sí? Muy bien. Entonces hemos trabajado diferentes tipos de oraciones, los cuales van a tener un mensaje en particular, ¿ya? Ahora, según sus componentes, hemos trabajado dos tipos de oraciones. ¿Cuáles son? bimembre y unimembre. Bimembre y unimembre, ¿cierto? Bimembre y unimembre. ¿A qué llamamos oración bimembre o unimembre? La oración bimembre va a ser dual. Su estructura puede ser sujeto y predicado, profesora. Ya, no es que puede ser, va a ser así, ¿ya? Hay que aclarar esa parte, ¿sí? Va a contener sujeto y predicado. Mientras que las oraciones unimembres, Es cuando no se va a poder dividir ni el sujeto ni el predicado, o sea, es individual, profesora. Profesora, disculpe, que no hay sujeto. muy bien, exacto, muy bien, Melissa, tu participación. A ver, entonces, el día de hoy, ¿por qué hemos recordado este tema? Porque es fundamental. Más que todo, cuando hablamos, ¿sí? Cuando hablamos de los elementos, ¿no? Cuando clasificamos a la oración según sus componentes. Según sus componentes, vamos a ver dos tipos, las oraciones bimembres y las oraciones unimembres. Cuando hablamos de la oración bimembre, va a ser que va a contener tanto sujeto como predicado, ¿sí? Tanto como sujeto como predicado. Entonces, el día de hoy vamos a ver de uno de ellos, que es el llamado sujeto o también llamado sintagma nominal. Nosotros vamos a hablar de ello. A ver, ¿a qué llamaremos sujeto, chicos? Profesora, el que realiza la acción. El que realiza, es la persona. Entonces, cuando ustedes les hablen del sujeto o del sintagma nominal, nos estamos refiriendo a lo mismo, ¿ya? Nos referimos a lo mismo. Entonces, es el elemento de la oración bimembre, ¿sí? Que va a mencionar al ser, ya sea animal, persona o cosa de quien se esté hablando, ¿ya? De quien se esté hablando y en base al contexto recibe la acción verbal. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, dice, el reloj tiene una aguja roja. La pregunta es, ¿quién tiene una aguja rota? El reloj.
El reloj. ¿Ya? Muy bien, el reloj. Ahora, entonces, el reloj, ¿qué sería? El reloj es sujeto. El reloj es el sujeto. El reloj es el sujeto, ¿cierto? Porque es el objeto, la cosa. Ahora, acá tenemos la forma de cómo identificar al sujeto de una oración. Para identificar al sujeto, nos vamos a preguntar, nos vamos a hacer dos preguntas. La pregunta ¿quién? Y quiénes. ¿Quién o quiénes? Entonces, según sea como esté escrito, ¿no? ¿Quién si es de singular y quiénes si es plural? ¿Sí? Por ejemplo, las muchachas bailan muy bien. ¿Cómo debería ser mi pregunta ahí? ¿Quiénes bailan ¿Quiénes bien? bailan bien? ¿Quiénes bailan? Las muchachas. Muy bien, muy bien. No me supriman ninguna palabra, ¿ya? La pregunta es, ¿quiénes bailan muy bien? Y mi respuesta será las muchachas, ¿cierto? Entonces el sujeto será las muchachas, ¿ya? ¿Me dejo entender? Y si digo, ella baila muy bien, ¿cómo debería ser mi pregunta? ¿Quién baila bien? ¿Quién baila bien? ¿Ya? ¿Quién baila bien? Y la respuesta, ¿qué será? ¿Qué función cumple? Ella baila bien. La respuesta, ¿qué será? ¿Qué función cumplirá dentro de la oración? Ella baila muy bien. Claro, ella. Ella sería mi. ¿Qué función cumple dentro de la oración? Sujeto. Sujeto, Miss. Sería el sujeto. ¿Ya? Sería el sujeto. ¿Ya, chicos? Entonces, esa es la forma adecuada de identificar. Esa es una de las formas, ¿eh? Tengamos en cuenta ello. Ahora, el sujeto va a tener cierta estructura, ¿ya? Según lo que hemos visto, ¿sí? Vamos a determinar al sujeto como el sintagma nominal, donde su núcleo va a ser, por lo general, va a estar dotada o va a formar parte con el verbo. Mejor dicho, va a coincidir con el verbo, tanto en número como en persona. Y como cualquier otro sintagma nominal, el sujeto va a estar formado por un núcleo y sus determinantes. Sí, va a ir acompañado, puede ir antes o después, pero de determinantes. O por uno o por varios complementos. Por ejemplo, el viaje de vuelta resultó trágico. ¿Cómo planteo la pregunta para determinar quién es el sujeto? El viaje, profesora. Pero ¿cómo es la pregunta? Pues, ¿cómo me planteo la pregunta? ¿Cuál sería la pregunta? ¿Cómo resultó el viaje de vuelta? No. Sería ¿quién resultó trágico? ¿Y cuál sería mi respuesta? Sujeto, Miss. ¿Cuál sería mi respuesta? Pues para yo decir que es el sujeto. El ¿Quién, viaje. profesora? El viaje de vuelta. El viaje. Todo lo que sobra. Si tú haces la pregunta va el quién o quiénes más el verbo. Entonces, ¿cuál es el verbo? Resultó, ¿cierto? Entonces, ¿quién resultó trágico? El viaje de vuelta. Todo lo que sobra antes del verbo, ese cumple la función de sujeto. ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Sí, profesora. Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿habrá esa será la única forma para yo identificar al sujeto?
chicos? ¿O habrá otra forma? Hay otra forma también mismo. Hay otra forma. ¿Ya? Acá tenemos otra de las formas. Otra de las formas que vamos a tener para identificar al sujeto va a ser cambiándole el número al verbo. ¿Ya? ¿Qué nos dice acá? Que vamos a reconocer al sujeto de la oración, ¿sí? Para cambiar el número. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a cambiar de número al verbo. Entonces, si yo cambio el número del verbo, automáticamente, ¿quién va a cambiar también de número? El predicado. ¿Cómo? Sujeto, profesora. El sujeto. Automáticamente va a cambiar. Por ejemplo, dice, el explorador llegó al Polo Sur. Entonces yo le cambio de número y le pongo en plural. Llegar. Entonces, ¿cómo debería de ser? Los exploradores llegaron al Polo Sur. Exacto, cambia el sujeto. Y sería los exploradores llegaron al Polo Sur. ¿Ya? Ahora, con frecuencia el sujeto va a ir siempre al principio de la oración. Casi siempre lo vamos a encontrar al principio, pero no significa que ese va a ser el único lugar del sujeto. ¿Ya? El sujeto no solamente va a estar al principio, sino va a aparecer al intermedio o quizás a veces al final también. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Entonces, por ejemplo, dice, Amundsen llegó al Polo Sur. ¿Quién llegó al Polo Sur? Amundsen. Amundsen es el sujeto, entonces varía. Llegó al Polo Sur Amundsen, por ejemplo. O llegó Amundsen al Polo Sur. Entonces, la ubicación del sujeto está determinado por un solo lugar. No. No, profesora. No está determinado por un solo lugar. ¿Cierto? Entonces puede cambiar de ubicación. Entonces, cuando ustedes van a buscar o van a identificar al sujeto, no solamente lo van a ubicar al inicio, sino lo van a ubicar en el final o al intermedio. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Sí, Miss. ¿Sí? Muy bien, entonces hay otra forma, recuerden, hay dos formas para identificar al sujeto. Realizándome la pregunta quién o quiénes según el número en el cual esté a mi sujeto. Y la siguiente es cambiándole de número al verbo. ¿Sí? Muy bien, ahora, el sujeto va a tener cierta estructura que nosotros debemos de conocer. ¿Qué quiere decir su estructura? Que va a tener ciertos elementos dentro de la oración. ¿Ya? Solamente ahorita nos centramos al sujeto. ¿Ya? Solamente al sujeto, no al predicado. Entonces, dentro de de la parte de la oración del sujeto, va a haber ciertos elementos. Por ejemplo, el hermoso, el bonito, van a cumplir una función dentro de la oración. Ya va a tener ciertos elementos que van a ser el núcleo, sus modificadores y la aposición. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos del núcleo, vamos a referirnos a la parte principal del sujeto, en el cual siempre lo va a desempeñar un sustantivo. ¿Qué quiere decir? Que dentro del sujeto, o mejor dicho, los elementos que forman, o la palabra que forma parte del sujeto, del núcleo, o cumple la función de ser núcleo del sujeto, es la parte principal de la oración, o mejor dicho, del sintagma nominal. Y va a estar desempeñado por un sustantivo o también por un pronombre. ¿Ya? Va a estar desempeñado por un sustantivo o un pronombre. Por ejemplo, digo, aquel individuo no te conoce. ¿Cuál es el núcleo ahí? El individuo, profesora. El individuo. ¿Ya? Individuo Individuo, es, profesora. exacto, el individuo es el núcleo. ¿Ya? Sujeto. Pero si yo te digo, aquel no te conoce, ¿cuál es el núcleo? Aquel.
aquel. ¿Por qué ese aquel ya no es adjetivo? Sino que será. Sustantivo, profesora. No, no es sustantivo, ¿ah? El núcleo. Es un pronombre. ¿Y qué les decía hace un momento? ¿Solamente los sustantivos cumplen la función de ser núcleo? No. Sujeto, No. profesor. Los sustantivos y los pronombres cumplen la función de núcleo del sujeto o también llamado sintagma nominal. ¿Ya? Ahora digo, el jardín de tu tienda tiene más flores. ¿Cómo identifico el sujeto ahí? ¿Quién es el sujeto o el sintagma nominal? Jardín. Jardín. Solamente El jardín. jardín. El jardín. El jardín de tu tienda. Exacto, el jardín de tu tienda es hasta el jardín de tu tienda. ¿Ya? El jardín de tu tienda es el sintagma nominal. Ahora, dentro de ese sintagma nominal hay un núcleo. ¿Cuál es? Jardín. Jardín. ¿Ya? Porque es la persona, o mejor dicho, a quien yo me estoy refiriendo. ¿Ya? ¿Sí? Ahora, tenemos modificadores. Modificador directo y modificador indirecto. El modificador directo vamos a referirnos a aquella palabra que va a estar conectada directamente al núcleo sin ningún nexo. Pero ahora, usted mismo dice que es palabra que va a estar conectada directamente al núcleo, pero sin ningún nexo. Pero yo, ¿cómo sé qué palabra cumple la función de modificador directo? ¿Cómo sé yo? A ver, entonces les digo, las palabras que forman parte o que cumplen la función de ser modificador directo son los adjetivos, ¿ya? Entonces, los adjetivos normalmente o con frecuencia van a aparecer al costado del núcleo sin ningún nexo alguno, ¿ya? Los adjetivos y los artículos, hay que tener en cuenta ello, ¿ya? Por ejemplo, el jardín de tu tienda tiene más flores. Ustedes me decían que el jardín de tu tienda es el sintagma nominal. Jardín es el núcleo. ¿Cuál cumpliría ahí la función de modificador directo? El. El, porque es un artículo. Entonces, ahí nos percatamos y nos damos cuenta que puede ir antes o después del núcleo los modificadores directos, pero van directamente o van conectados directamente al núcleo. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Claro, con el modificador directo. Sí, mi sería claro. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿quiénes cumplen la función de ser modificador indirecto? ¿Mm? Los modificadores indirectos ya van a ser casi lo contrario al modificador directo. Vamos a mencionar que un modificador indirecto es un tipo de palabra que generalmente van a ser los adjetivos, artículos o pronombres o combinaciones de adjetivos o adverbios que van a estar caracterizados, ¿por qué? Porque van a ir al costado del núcleo, pero acompañados por un nexo. Estos nexos van a ser que van a ir acompañados de los adjetivos, las preposiciones o conjunciones, como vemos aquí, ¿no? En el mismo ejemplo del anterior. El jardín de tu tienda tiene más flores. Tenemos el, que es modificador directo, jardín, que es núcleo. ¿Cuál cumpliría la función de ser modificador indirecto? D.
D, profesora. De tu tienda, profesora. De tu tienda. ¿Ya? ¿Por qué? Les decía que son palabras adjetivadas. ¿Ya? Son palabras adjetivadas que van a cumplir la función de ser modificador indirecto. ¿Ya? Modificador indirecto. Entonces, por ejemplo, acá, ¿no? El profesor de castellano la tiene agarrado conmigo. Ahí. ¿Quién cumple la función de ser modificador directo? Directo, ¿ah? El Miss. El Miss. Él. Exacto, él. ¿Y núcleo? Profesor. ¿Cómo? De castellano. Profesor. Profesor, nada más. ¿Y qué palabra está acompañado con una preposición? De castellano. Castellano. De castellano. De castellano. ¿Ya? De castellano. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, modificador directo. ¿Qué palabras cumplen la función de ser modificador directo? El. No, ¿qué tipo de palabras? ¿Cómo yo sé que dentro de la oración cumple la función de modificador directo? ¿En qué está acompañado con el núcleo? No. Les decía, les nombré a dos tipos de palabras que cumplen la función de modificador directo. Ah, ya, los artículos y los adjetivos, profesora. Los artículos y los adjetivos. Muy bien. ¿Y los modificadores indirectos quiénes son? Las palabras adjetivadas o sustantivadas que van acompañadas de preposiciones o conjunciones. Okay. ¿Sí? Ahora, luego tenemos la llamada aposición específica. ¿A qué llamamos la posición específica? Son aquellos adjetivos que van a estar sustantivados, que se van a juntar al sustantivo, mejor dicho, al núcleo, especificando, ¿sí? O aclarando, ya dando una aclaración. En este caso no se van a usar comas, ¿ya? Por ejemplo, yo digo, Juana la loca falleció en prisión. Cuando yo me refiero a la loca, ¿a quién me estoy refiriendo? A Juana. A Juana, exacto. Juana la loca falleció en prisión. Entonces, la loca me sigo refiriendo a Juana. Entonces, estoy explicando que Juana, ¿qué cosa es? La loca. Es loca. ¿Ya? Muy bien. ¿Todo claro hasta aquí? Sí, profesora. Muy bien. Muy bien. Ya, entonces repetimos. ¿A qué llamamos a sintagma nominal? Al sujeto, profesora. A la persona que va a realizar una acción, ¿cierto? Muy bien. Ahora, ¿cómo yo reconozco al sujeto? ¿Cómo yo identifico al sujeto dentro de una oración? Preguntando al verbo, cambiando el número de verbo. Por el nominador. ¿Qué preguntas me hago? ¿Cuál es la pregunta que uso? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién no? ¿Quién es? ¿Quién no quién? Y ¿Quién? cambiándole ¿Quién? número al verbo, ¿cierto? Y cambiando de número al verbo. Ahora, ¿en dónde se encuentra ubicado el sujeto o el sintagma nominal?
En cualquier parte de la oración, Final o el medio o el comienzo. Exacto. Puede ir al inicio, al intermedio o al final. ¿Cierto? Final. Ujú, muy bien. Ahora, tenemos una estructura que se va a basar en ¿qué? En 4 elementos. En el núcleo, en el modificador directo, modificador indirecto y la aposición. Llamamos núcleo a ¿qué? ¿Qué tipo de palabras cumplen la función de ser núcleo del sujeto? Sustantivos o pronombres. Buenas noches, profesora. Puede ser persona, animal o cosa de quien se dice algo. No, pero ¿eso quién es? ¿Qué tipo de palabra tiene esa definición? ¿Cómo? El pronombre es uno y el otro ¿cuál es? Y el núcleo, El sustantivo, chicas. el sustantivo. Exacto, les decía que el sustantivo y el pronombre cumplen la función de ser núcleo del sujeto. Tiene razón, profesora, me olvidé. Ya, Se me olvidó. hay que tener eso en cuenta, porque ¿qué pasa? Muchas veces en las oraciones la mayoría encuentra quizás pronombres y considera de que no es núcleo porque se les dice que solamente es la persona que realiza la acción y no, es también los pronombres, ¿ya? Porque recuerden que los pronombres son palabras que reemplazan a quién? Reemplazan al sustantivo. Sustantivo. Ujú. Reemplazan al sustantivo. Entonces cumplen la misma función. Ahora, ¿qué palabras cumplen la función de ser modificador directo? Artículos o adjetivos. Artículos, ¿sí? Adjetivos. Y adjetivos, ¿ya? Y adjetivos. Muy bien, artículos y adjetivos. Y modificadores indirectos, ¿cómo yo identifico que hay un modificador indirecto? Es profesora, palabras como ante, bajo, con, de, desde, en, para, según, sobre, actúan como nexos. Como nexos dentro de la oración acompañando a un adjetivo o a un sustantivo, ¿cierto? Entonces, los modificadores indirectos los identifico porque van a ir palabras adjetivadas acompañadas con preposiciones. ¿Me dejo entender? Sí, Muy bien. Ahora, ¿qué es una posición específica? ¿O a qué llamamos a posición específica? Cuando no tienen coma. No, eso no tiene nada que ver. Hay otra definición para yo. ¿Cómo yo identifico que dentro del sintagma nominal hay una posición? Son adjetivos, sustantivos que se juntan ¿Qué hace una posición? ¿Cuál es su finalidad? Acompañar a la oración. Ya, pero ¿con qué? Pues, ¿qué hace?
con el predicado, lo que sigue después del sujeto. No, no, no. A ver, la posición específica tiene como finalidad dar una explicación referente al sustantivo, al sujeto, ¿ya? Esa es la finalidad de la aposición específica. ¿Ya, chicos? Por eso les decía, pues Juana la loca falleció en prisión. ¿Cuál es la posición específica ahí? ¿Cuál cumple la función de ser aposición? La loca. La loca. Y al decir la loca, ¿qué estamos haciendo? La loca. Está Estamos explicando una especificando, característica de la explicando, persona. exacto, está dando una característica de Juana. Juana. Exacto. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Sí, profesora. Muy bien. Entonces, ¿una pregunta hasta aquí? Muy bien, pues tenemos este organizador en el cual están el núcleo y sus modificadores, ¿sí? Donde dice que el núcleo es la palabra más importante del sujeto y el modificador directo e indirecto, el cual se une el núcleo sin usar enlaces y el indirecto se une el núcleo con enlaces. ¿Ya? En base a lo que acabamos de... Ay, en base a lo que acabamos de dar a conocer, ¿sí? Vamos a identificar el sujeto y sus elementos dentro de estas oraciones, para lo cual les voy a dar yo creo que 4 minutos más que suficientes para que lo puedan identificar y luego levantan la mano a medida que van terminando para que puedan participar. Profesora, no entendí bien. No escuché bien ¿Cuál no entendiste? lo que le pregunta ahorita. No, ahorita No. les he dicho que me van a identificar el sujeto de estas oraciones, ¿sí? De estas oraciones y me van a identificar el sujeto y sus elementos, ¿ya? El sujeto y sus elementos. Mira, profesora. Luego van a levantar la manito a medida que van terminando para que puedan participar. Tienen aquí 4 minutos, ¿ya?
A ver, vamos levantando la manito, chicos, para poder ir participando. Profesora, disculpe una pregunta. ¿Todo voy a hacer? Sí, claro. Ya, profesora, gracias. Muy bien. A ver, iniciamos. A ver, chicos. Levanten su mano. A ver. Adriana y Joaquín irán juntos al cine mañana. Ahí. Me hago la pregunta. ¿Cómo debe ser la pregunta? Adriana y Joaquín Mañana. ¿Quiénes irán juntos al cine mañana? Adriana. Adriana Adriana y Joaquín. ¿Eso qué será? Ese es mi sujeto o mi llamado sintagma nominal. Ahora, aparte de ser sujeto sintagma nominal, ¿qué función cumplen dentro de la oración? Núcleo, profesora. Núcleo. ¿Ya? Quiero jugar contigo. Yo quiero jugar contigo. ¿Quién quiere jugar contigo? Yo, profesora. ¿Ese también qué sería? Núcleo. sujeto. Sería núcleo. ¿Ya? Sería núcleo. ¿Ya? Muy bien. Catalina era una perrita amorosa. Núcleo, profesora. ¿Cuál es el núcleo? Catalina. Catalina. Catalina no es sujeto. Sujeto, exacto. Catalina es sujeto, pero es núcleo también. ¿Pero núcleo de quién? Sujeto y núcleo. Exacto. ¿Ya? Ellos se quedaron sin palabras. ¿Quiénes se quedaron sin palabras? Ellos. Ellos también sería núcleo. Núcleo, profesora. Ángela y Tamara son amigas desde pequeñas. Son Núcleo, los dos. Núcleo. Ángela y Tamara son sujeto. Son sujeto y a la vez núcleo. Núcleo van a ser ambos, ¿ah? ¿Ya? Ambos son núcleo. El columpio roto lastimó a un niño. El columpio roto es sujeto. Sujeto. ¿Qué otro elemento tenemos? ¿El qué será? Modificado directa. Directa. Columpio Núcleo. roto. Modificado directa. Modificador directo. directo. Lastimó. Muy bien. La capacidad de adaptación es una gran virtud. ¿Qué es una gran virtud? La capacidad. La capacidad. La capacidad de adaptación. ¿La qué será? ¿La que es? Un artículo. Artículo. ¿Y el ser un artículo qué será? Modificado directa.
Modificador directo. Y adaptación Modificador indirecta. indirecta. Carla y Emiliano pintaron su casa. ¿Quiénes pintaron su casa? Carla y Emiliano. La Carla y y Emiliano, Emiliano. ¿qué son? Como sujeto y Núcleo, sujeto y Muy bien. sujeto y núcleo. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Todo bien. claro, profesora. Muy bien, espero sinceramente que me hayan podido comprender.